Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a seguir conversando sobre algunas de las reglas de accesibilidad que debemos de tener en cuenta en el momento en el cual nosotros estemos trabajando con un documento en Microsoft Word accesible. En la primera parte del video conversaremos sobre la importancia de agregar textos alternativos, ya sea a una tabla o a una figura. Luego veremos cómo agregar títulos a una figura y también cómo agregar títulos a una tabla. Y a partir de estos títulos que hemos agregado, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos generar nuestro índice de tablas y también nuestro índice de figuras. También conversaremos sobre los puntos a tener en cuenta en cuanto al contraste que tiene que tener el color de la letra y el fondo de la letra, en este caso el fondo del documento. Y por último conversaremos un poco sobre la importancia de la información que debe contener un enlace de navegación dentro de un documento Microsoft Word. A continuación veremos cómo podemos conseguir esto. Otro de los puntos a tener en cuenta cuando estamos trabajando con un documento Word accesible es el momento en el cual nosotros estemos trabajando con tablas. Si nosotros tenemos dentro de nuestro documento la inserción de una tabla, como por ejemplo esta tabla de autoridades que nosotros tenemos acá, entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con tablas. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que el software en este caso que va a leer esta tabla lo va a leer desde esta dirección, de esta manera. Entonces va a leer primero lo que está en el encabezado, luego va a bajar en la siguiente fila, ¿sí? Y va a ir leyendo en esta dirección. Entonces es muy importante entonces que nosotros le agreguemos en este caso a nuestra tabla una descripción de cuál es el contenido que tiene en este caso nuestra tabla. Algo también a tener en cuenta siempre es que no es recomendable en este caso por ejemplo utilizar o en este caso dividir las celdas en dos, ¿sí? Tampoco es muy recomendable cuando estemos trabajando con tablas utilizar en este caso no repetir las mismas filas. Esto es el caso en el cual nuestra tabla pasa a la siguiente página. Entonces deberíamos también de asegurarnos de que esta cabecera que tenemos acá pueda repetirse. Siempre hay que tratar de hacer un diseño de tablas que sea simple en lo posible, como ya les comenté, evitar combinar las celdas y tratar de no trabajar con tablas muy complejas. Entonces para hacer esta tabla accesible, lo que deberíamos en este caso es seleccionar la tabla, irnos hasta las propiedades de esta tabla y agregarle un texto alternativo. En este caso vamos a poner el título: autoridades de las distintas casas de estudio, ¿sí? Y recordemos de que el software va a leer en esta dirección, de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces acá tengo un escrito ya, ¿sí? De lo que voy a pegar ahí, justamente para ahorrar un poquitito de tiempo en la duración del video. Copio esto acá, lo pego acá. Entonces esto sería lo recomendable para la descripción o el texto alternativo de esta tabla. Detalles de autoridades de las distintas facultades. Comentamos de que la tabla en este caso, fíjense, se divide en 3 columnas, ¿sí? Y en el sentido de izquierda a derecha, la primera columna en este caso, que corresponde a facultades,
contiene los nombres de las distintas facultades. Eso es lo que se puede observar. Acuérdense de que en el texto alternativo nosotros tenemos que describir qué es lo que estamos observando teniendo en cuenta el orden de lectura, ¿ok? También decimos acá que en la segunda columna, que sería la de decanos acá, decanos contiene los nombres de cada uno de los decanos de las distintas facultades, y en la tercera columna el vicedecano, entonces, que contiene el nombre de cada uno de los vicedecanos. Y luego empezamos con la descripción, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir acá que tenemos en la segunda fila, en este caso, que corresponde a la facultad de ciencias, perdón, que corresponde a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces ahí podemos describir quién es el decano, quién es el vicedecano, y así describiríamos cada una de las facultades junto con su decano y su vicedecano. Y realmente el software no va a leer el contenido de la tabla, sino que pasaría directamente a leer el contenido de este texto alternativo. Una vez que tengamos completado esto ya lo dejo a cargo de ustedes, entonces le damos en aceptar y ya nuestra tabla en este caso ya tiene la descripción de su texto alternativo, y de esa manera vamos agregándole todas las condiciones de accesibilidad que debería de tener en este caso una tabla. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es en el momento en el cual nosotros estamos trabajando con figuras, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, hay que agregarle en este caso su título, el título de la figura en este caso. Para ello, fíjense que acá el título, esto ya lo puse acá arriba, ¿sí? Entonces nuestro ejemplo vamos para otro, ¿sí? Entonces nuestro ejemplo, por ejemplo, vamos a agregar el título acá, vamos hasta insertar título, ¿sí? Y acá nosotros podemos optar por las opciones que tiene en este caso el Microsoft Word. En mi caso me gusta usar figura, entonces figura 1, y ahí hacemos una descripción de la figura en este caso. Entonces sería revista Viana de la Facen, ¿ok? Entonces por cada imagen, entonces iríamos agregando títulos, figura 2 en este caso, revista Reportes Científicos de la Facen, ¿ok? Y así cada uno de los gráficos que están dentro, en este caso, de nuestro texto, deberíamos de agregarle su título para que justamente pueda ir cumpliendo con todas las condiciones de accesibilidad. Lo mismo para las tablas. Entonces a esta tabla que nosotros estuvimos trabajando hace un ratito nada más, entonces a esa misma tabla también deberíamos de agregarle su respectivo título. Entonces, para poder agregarle títulos a la tabla, nos vamos hasta acá, hay que seleccionar la tabla y le decimos que queremos insertar un título. Fíjense que acá también nos dice la posición, si queremos que esté arriba o si queremos que esté debajo. Vamos a quedarnos con debajo. No es una figura, fíjense que no es una figura, sino que es una tabla. Entonces justamente hay que indicarle que esto es una tabla y le decimos tablas de autoridades de la UNA, ¿ok? Entonces vamos trabajando uno por uno. Aquí está ya en este caso el título que corresponde a nuestra tabla. Bien, una vez que nosotros tengamos ya nuestra tabla de contenido, que fue lo que ya nosotros trabajamos en videos anteriores acá, nosotros también a partir de lo que acabamos de hablar, a partir de títulos de tablas
y a partir de títulos de ilustración nosotros podemos generar nuestro índice de tablas y nuestro índice de figuras o de ilustración. Entonces, para conseguir esta funcionalidad vamos hasta acá, por ejemplo, hasta índice de tablas, y debajo después vamos a insertar índice de imágenes. Ok, acá vamos a poner el acento que falta. Bien, entonces nos ubicamos debajo de índice de tablas. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos en este momento? Lo que nosotros necesitamos en este momento justamente es agregar en este caso nuestra tabla de contenidos. Entonces nos vamos hasta la pestaña referencias, y acá tenemos la opción de insertar, en este caso, una tabla de ilustraciones. Entonces le decimos que queremos insertar tabla de ilustraciones. Fíjense que acá vamos a insertar una tabla, eso es lo que le estamos indicando a la etiqueta. Acá nosotros podemos elegir el estilo. Por ejemplo, voy a elegir el estilo elegante. Puede ser que elija el estilo elegante, o en todo caso puede ser que elija, por ejemplo, otro carácter de relleno, ¿sí? Estilo elegante, otro carácter de relleno. Fíjense que puedo personalizar esto también. Y una vez que tenga listo esto acá, simplemente le doy a aceptar y aquí ya me imprime mi índice de tablas. Ahora, si yo quiero insertar mi índice de imágenes en este caso, entonces me ubicaría dentro, me ubicaría en este punto, ¿sí? Voy a agregarle el acento acá. Me ubicaría acá en este punto y repetiría el mismo proceso. Fíjense que voy a repetir el mismo proceso. Me voy otra vez acá en insertar tabla de ilustraciones, pero acá en este caso no quiero insertar una tabla, sino que quiero insertar mi índice de imágenes o de figuras. Entonces puedo elegir otra vez acá el carácter de relleno, el estilo que quiero, por ejemplo, formal, ¿sí? Fíjense, y una vez que tenga esto simplemente le doy en aceptar. Y fíjense que ya tenemos acá nuestro índice de contenidos, por otro lado tenemos nuestro índice de tabla y por debajo tenemos nuestro índice de imágenes. Entonces de a poquito vamos a ir trabajando, vamos a ir diseñando nuestro documento para que pueda cumplir con todas las condiciones de accesibilidad. Fíjense que aquí ya tiene el pie de página, ya tiene el encabezado también. Entonces esto es muy importante, que siempre respetemos también el número de páginas, que sea consecutivo. Eso también es muy importante, y siempre hay que tener en cuenta que hay que usar textos alternativos en todos los objetos que nosotros insertemos dentro de Microsoft Word en este caso, ya sea por ejemplo una imagen, una ecuación matemática, algún diagrama, algún video que de repente insertemos. Entonces todo eso tiene que tener una explicación o un texto alternativo. Entonces, para un ejemplo de texto alternativo vamos a estar trabajando acá con esta imagen. Para agregar texto alternativo podemos irnos acá en clic derecho, seleccionando la imagen, formato de la imagen, y nos vamos acá en texto alternativo. Hay que imaginarnos acá qué es lo que nosotros estamos observando dentro de esta figura. Yo estoy observando a un señor que usa una corbata de color rojo, en este caso, con camisas blancas, usa un saco de color gris oscuro, usa un reloj. El señor está sentado frente a una mesa. A los costados tiene dos banderas. Una de las banderas es la bandera paraguaya, y la otra bandera, por ejemplo, es la bandera de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces acá tenemos que describir qué es lo que vemos dentro de esta imagen. Entonces descripción del rector. Ok, entonces una vez que tengamos esto acá, fíjense, hay que describir esto. Imagen que muestra al profesor licenciado, acá, ahí está. Imagen que muestra al profesor máster
Abel Bernal Castillo. En la foto se observa una persona adulta, ¿sí? Sentada frente a un escritorio, ¿sí? Usa un reloj, que también observamos ahí. Usa camisa de color blanco, usa una corbata de color rojo. A la izquierda se observa la bandera patria, en este caso con el color rojo, blanco y azul. A su derecha, en este caso de la imagen, se observa una bandera de color rojo. También detrás se observa una cortina. Entonces todo esto lo deberíamos de ir describiendo para que las personas con discapacidad visual, en este caso, pueda saber cómo es la persona que está apareciendo en esta parte del documento. Entonces, una vez que tengamos esto, le damos cerrar y vamos a ver las otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con documentos Word accesibles. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el uso de los colores. Especialmente el rojo no es recomendable utilizar, justamente porque las personas daltónicas no pueden, en este caso, identificar este color. Entonces lo ideal sería utilizar un color que fuese accesible. Por ejemplo, este color sería accesible para las personas con discapacidad visual, en este caso con las personas que sean daltónicas, así que no pueden diferenciar colores que no sean blancos y negros. Otro de los puntos también que deberíamos de tener en cuenta es el uso semántico del color, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el uso semántico del color. Por ejemplo, no usar el rojo para decir, por ejemplo, que algo está disponible o no disponible, ¿sí? Entonces deberíamos de escribir todo esto sin ningún inconveniente. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta también es el contraste que debe existir entre el tipo o el color de letra al cual nosotros estamos trabajando con el fondo. Fíjense que acá existe un buen contraste porque estamos trabajando con un tipo de color, en este caso de color negro con el fondo blanco. Pero esto también uno lo puede cambiar, el color de fondo de la página, por ejemplo, también se puede cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contraste que existe entre el color y el fondo del texto en este caso. Y otro de los temas también cuando estamos trabajando con accesibilidad, otro de los puntos a tener siempre en cuenta son los enlaces de navegación. Entonces, en lo posible siempre hay que tratar de que en el enlace tenga ya toda la información que necesita. Fíjense que acá, por ejemplo, hay un enlace de más información, pero acá debería de aclarar más información sobre qué tema. Es más información sobre las autoridades de la UNA, por ejemplo. Entonces acá en la descripción en este caso del enlace ya me está indicando que obtendría al hacer clic con esta imagen, con este enlace. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta acá justamente es cuando estamos trabajando con hipervínculos o con enlaces de navegación, es el momento en el cual nosotros agregamos, en este caso, una información en pantalla para que cuando el cursor del mouse pase sobre esta información, entonces más información en pantalla, por ejemplo, conozca más sobre las autoridades de la UNA. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos esta información en pantalla, entonces fíjense que al pasar el cursor ahí ya me dice conozca más sobre las autoridades de la UNA, y yo estoy en este caso agregando más información para las personas que sientan más curiosidad en este caso y quieran visitar esta página. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes con este video. Espero que les pueda ayudar para seguir avanzando con el diseño de su documento Microsoft Word accesible, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.